completo es Silvia Susana Pepiot, pero mi papá cuando nací, él tenía temor de que su apellido no siguiera y lamentablemente fue así porque mi hermano mayor lo perdí en un accidente. Entonces de niña me llamaron Pepiot, al punto que en el colegio cuando me enseñaban a escribir el nombre me costaba saber que era Silvia Susana. Y con respecto a los estudios, bueno, estudié perito mercantil, en mi época era eso, era perito mercantil o ser maestra. Y en realidad no soy un modelo de contadora por vocación. Estuve 2 años, demoré en ingresar a la carrera porque yo quería ser agrónoma. Y bueno, en casa no tuve mucho apoyo. Y finalmente di examen de ingreso en la Universidad de Buenos Aires, en La Gloriosa, y aprobé y me llamó la atención la diversidad de materias que había en la carrera, sociología, derecho, y me atrajo mucho y la estudié y hice primero la licenciatura y luego hice la carrera de contador. Y estuve muchos años sin ejercer. Yo tuve un solo trabajo en relación de dependencia en lo que era Obras Sanitarias de la Nación y ahí conocí a un contador, mi jefe de sector, que cuando yo renuncio al empleo, él me convoca y me enseña a trabajar. El contador Juan Bonel, que acaba de fallecer hace un mes y que realmente me enseñó todo de la carrera, una persona agradecida a la vida, honesta, ética, no sé, tengo lo mejor de él. Y me enseñó a hacer auditorías y me enseñó a buscar el error por lo más fácil. Me cuestionaba que no tenía máquina con tirita. Él ahora no concebiría el Excel, pero bueno. Y ahí aprendí, empecé en su estudio, en un estudio muy pequeño en Monte Grande. Y bueno, circunstancias de la vida, yo perdí a mi esposo y quedé con 2 hijos y la profesión me permitió bien estar con ellos y me permite mantener, y tal es así que aún utilicé el beneficio de la jubilación, pero sigo trabajando. Es lo que me permite. Y un buen día, a mí me afectaba mucho el tema, cuando yo empecé a trabajar, el tema de las declaraciones juradas, que uno escribía: declaro bajo juramento que los datos consignados son correctos, y no siempre era tan así. Entonces a mí me afectaba eso, y con este contador, Juan Bonel, él me enseñó un poco a ver la relación entre el contribuyente y el fisco, y desde la honestidad poder orientar a que el contribuyente supiera que es contribuyente y que tenía que pagar. Bueno, y gracias a él superé un poco. Un buen día me desperté y agradecí que era mi profesión y que me daba de comer. Y hoy día tengo un estudio en la ciudad de Longchamps. Trabajo por cuenta propia, con mucho sacrificio, pero también con mucha libertad, porque así como uno puede trabajar 15 días seguidos con una carpeta, también un día puedo tomarme ese día y ejercer literatura, que es lo que amo profundamente. Cuando yo era chica, escuchaba las conversaciones de adultos. A mí me habían regalado un grabador y a veces grababa, porque era curioso en una reunión familiar lo que hablaban y yo grababa y después lo escuchaba. Entonces, como no me animaba a decir lo que pensaba, yo tenía un cuadernito que era lo que no digo y escribía algunas cosas. Y ahí me di cuenta, cuando fui creciendo, que siempre me ocurre, como me va a ocurrir con esta charla, que yo digo, si yo lo hubiera podido escribir, lo decía más a mi gusto. Amo la palabra escrita, me parece que ayuda mucho a comunicarse, amo la palabra escrita. Y bueno, en mi casa no tuve la suerte de que había grandes lectores ni nada de eso. Mi papá era maestro mayor de obra, con una carrera de ingeniería trunca, y no, creo que él leía novelas policiales, o sea que no me vino. Me encanta cuando yo escucho a personajes decir, uy, en mi casa había libros. No, en mi casa no. Y leí mi primer libro completo por gusto a los 13 años. Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith, una escritora americana que no es muy reconocida, pero
que es representativa para los Estados Unidos. Ese fue el primer libro que me prestaron y lo leí en unas vacaciones y me marcó para siempre. Y en la escuela primaria tuve una maestra, Yvonne Guettat de Parodi, una persona exquisita, que ella pretendía que leyéramos y nos daba todos los meses un resumen de alguna obra. Y el primer libro que leí completo y que me conmovió fue María de Jorge Isaacs. Con tal suerte que hace 2 años me invitaron en Colombia, a la Universidad Central del Valle, para el aniversario de María. Y sin querer fue una emoción tan grande porque María había sido mi primer libro. Así que la literatura, si uno le entrega el alma, da todo, porque tiene todo. Y uno dice, uy, ¿cuántos libros que hay que yo no voy a poder leer? A mí me gusta mucho, amo la palabra escrita y también aquel que puede dejar una impronta. Y hay tantos autores que uno no puede llegar a conocer. Y bueno, y los clásicos uno va aprendiendo. Y desde el año 2000, creo que después de la crisis, en el 2002 empecé a hacer no sé si es un taller, es un instituto macedoniano. Macedonio Fernández era amigo del padre de Borges y Borges lo admiraba tanto que llegó a plagiarlo. Pero yo voy a ese instituto macedoniano porque me encantó la premisa de Macedonio Fernández. Él habla del no ego, de que uno lo tiene que anular al ego. Y cuando escribe, habla de la veleidad que tiene el que escribe, porque hay una palabrita que le anda danzando y que la quiere meter como sea. Bueno, él habla de que uno tiene que superar eso, tiene que escuchar. Él dice más o menos así, que cuando uno escribe un poema, el poema pide la palabra. Bueno, y me gusta mucho, no sé, me encanta y suelo ir a encuentros de Latinoamérica que a veces me invitan, porque es maravilloso cómo nuestra lengua se expresa distinto, no sé, los sentimientos, el amor o el miedo. Yo lo expresaría con, no sé, con determinadas palabras. Y uno escucha, cuando escucha a los otros escritores, cómo el mismo sentimiento está con otras palabras que uno quizá ni usaría. Y bueno, y me parece maravilloso, me encanta la palabra escrita y la palabra escrita siempre nos espera, porque a veces a uno le regalan un libro y uno por tiempo lo deja allí. No sé, y un día dentro de 10 años lo encontrás y por ahí lo abrís y relees la dedicatoria de quien te lo regaló o encontrás, no sé, me parece mágico. La palabra escrita me parece mágica. Escribo como prosa poética, porque siempre utilizo alguna metáfora sin quererlo. Ni me atrevo a llamarlo poesía, porque la poesía para mí es grandiosa. Yo creo que el poeta puede sintetizar tantas cosas. Me viene a la memoria Juan Gelman, que él pudo, a través de la metáfora, volcar el tema de sus hijos perdidos, desaparecidos. Y no hablo de ideología en especial, yo digo que la poesía, con la metáfora, con el sentimiento, permite expresar cualquier tema, sintetizando, y además es tan libre que una vez que el poeta o el escritor la plasmó, el lector interpreta lo que quiere y le sirve para lo que quiere. Me parece maravillosa. La crónica y la novela tienen más rigor, aunque la crónica me gusta mucho también. A mí me gustaría saber escribir crónica, pero lo intento y siempre me voy por la metáfora. Escritos míos no los recuerdo de memoria, pero me vino a la mente un poema de José Martí que fue curiosísimo. Yo la primera vez que lo leí, lo memoricé. Dice, no soy recitadora, pero voy a decirlo como me lo acuerdo. Y te busqué por pueblos, y te busqué en las nubes, y para hallar tu alma muchos lirios abrí, lirios azules. Y los tristes llorando me dijeron, ¡ay, qué dolor tan vivo que tu alma vivía en un lirio amarillo! Mas dime, ¿cómo ha sido? ¿Yo mi alma en mi pecho no tenía?
Ayer te he conocido y el alma que aquí tengo no es la mía. José Martí, poeta cubano, gran maestro. Fui invitada al Encuentro Internacional de Escritoras en Marruecos, que se desarrolló del 27 de octubre al 10 de noviembre. Y el gobierno de Marruecos quiere imponer como segunda lengua la lengua española. Entonces, las escritoras latinoamericanas tuvimos un lugar privilegiado ahí. Y como fue un encuentro muy largo y muy intenso y muy rico, tuve que proponerme algunos días dejar de pensar en el estudio, porque me recordaba los vencimientos y que vence el IVA y me acordaba de tal cliente. Y entonces mi hija Paula, que ella es mi asistente primera en el estudio, me envió un mensaje cada 2 o 3 días me decía, estaba todo bien. Luego, cuando llegué, algunas cosas no estaban del todo bien, pero agradezco eso porque es imposible. La mente de uno quiere estar en todas partes. Y bueno, ahí noté cierta dicotomía en la cual me disuelvo a veces, pero bueno, hoy día con los excelentes aplicativos que hay y demás, y con San Excel, porque tenemos a San Google y a San Excel, que pareciera que todo se resuelve, pero bueno, eso es el lado bueno, pero también el otro lado que exige disciplina de parte de uno es actualizarse, seguir estudiando y conociendo la ley, porque a veces la facilidad de los medios electrónicos hacen que uno recurra a San Google en vez de recurrir a la legislación y estudiarla como cuando uno estudiaba para dar un examen. Eso es lo que noto. Nunca pensé que iba a decir, pero me da felicidad tener la profesión. Me viene a la memoria algo de mi esposo cuando nos casamos, que mamá estaba preocupada porque teníamos unos sueldos, yo trabajaba en obras sanitarias y él también, y entonces ella tenía un poco de miedo y le preguntaba a mi esposo, que él estaba estudiando arquitectura, con qué dinero contaba para pagar las cuotas que nos metíamos. Y él dice, mire, yo gano $5.000, 1.000 traigo en efectivo y 4.000 pago por mi libertad. Él decía que trabajar en cuenta propia, porque al hacer planos era maestro mayor de obra. Y yo pienso un poco eso, que el trabajar en cuenta propia, si bien es un riesgo muy grande, es un poco pagar por la libertad, porque así como puedo estar todo un mes inmersa en el estudio, sin moverme, sacando un trabajo, también un día puedo no ir y asistir al curso de literatura. Entonces, eso hoy día lo valoro más que nunca. Reprodigital.com.ar, revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social.